Hermanos amados, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí reunidos para continuar con el estudio bíblico del libro de Apocalipsis que hemos iniciado hace ya algunos meses. Estamos, como ustedes lo saben bien, en el capítulo 20. Estamos llegando casi al final del libro de Apocalipsis. Tiene 22 capítulos. Hoy vamos a estudiar parte del capítulo 20. No creo que nos dé tiempo de abarcarlo todo, porque aunque son solamente 15 versículos, sin embargo, los temas que aborda son tremendamente importantes, extensos, requieren de bastante explicación. Entonces, vamos a ver hasta dónde podemos abarcar. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por este deseo que Él mismo pone en nuestro corazón para estudiar su palabra, para acercarnos a su palabra. Vamos a poner este tiempo una vez más en las manos del Señor. Les pido por favor que me acompañen en esta oración. Padre eterno, Dios bendito, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra, de estudiar tu palabra, de acercarnos a la verdad tuya. Al hacerlo, Señor, lo hacemos en plena certeza de fe, como dice tu palabra, sabiendo que tú escuchas nuestra oración, que tú diriges nuestro pensamiento y que tú diriges también nuestro espíritu. Señor, toma este tiempo en tus manos, por favor. Háblanos, permite, Señor, que nuestra mente esté abierta, que nuestro corazón esté abierto para la enseñanza tuya. Usa, por favor, este tiempo, usa estos medios. Edifica a tu iglesia, Señor. Alimenta a tu iglesia a través de esta palabra tuya. Que este estudio que estamos realizando el día de hoy sirva para darnos ánimo, para darnos esperanza, Señor, y para ayudarnos a redoblar nuestras fuerzas en este caminar contigo. Gracias, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, vamos a ir al capítulo 20 entonces de Apocalipsis. Les pido por favor que ustedes tengan ahí en sus casas sus Biblias abiertas y que vamos a ir estudiando poco a poco, versículo a versículo, este capítulo. Ahí tenemos el título de la lección de hoy, del tema de hoy. Apocalipsis 20, le hemos tenido que poner un título largo porque en realidad son dos grandes temas, aunque muy vinculados entre sí, los que se abordan en este capítulo. El milenio, que es en sí todo un tema muy extenso, y el juicio ante el gran trono blanco. Tuve que abreviarlo porque es larga la frase. El milenio y el juicio ante el gran trono blanco. Con fines didácticos, con fines de estudio únicamente, podemos dividir a este capítulo en tres secciones. La primera, que le hemos llamado el dragón atado, de los versículos 1 al 3. La segunda parte, el dragón desatado, de los versículos 4 al 10. Y la tercera parte, que sería el juicio ante el gran trono blanco, de los versículos 11 al 15. Así que vamos a tratar de ir desglosando cada uno de ellos. Empezaremos por la primera sección, que es de los versículos 1 al 3 y que hablan de un dragón atado. No perdamos nunca de vista el simbolismo, por favor, y la enseñanza alegórica que tiene el libro de Apocalipsis. Así que, ¿qué les parece si comenzamos tratando de explicar, antes de entrar en el texto, este tema de el milenio? Miren, yo no sé qué tan familiarizados estén cada uno de ustedes que me están viendo y escuchando en este momento con la escritura. No sé qué tan familiarizados estén con los temas proféticos. Pero si ustedes están un poco familiarizados con estas dos cosas que acabo de mencionar ahora, probablemente han escuchado hablar sobre el milenio. Y si no lo han hecho nunca, gracias a Dios, porque eso nos va a permitir no tener ideas preconcebidas o no tener prejuicios al respecto. Entonces, voy a tratar
de explicar lo mejor que me sea posible y lo más sencillo también que me sea posible este tema de el milenio. Bueno, comenzaría diciéndoles que la palabra milenio como tal no aparece en la Biblia, pero se ha hablado de este tema más que de muchos otros temas que creo yo son mucho más importantes dentro de la escritura. Y en sí la palabra como tal, la palabra milenio, no aparece en la Biblia. Ahora, la frase 1000 años, de donde se deriva milenio, sí aparece en la Biblia. No tantas veces, aparece solamente 9 veces en toda la Biblia. 6 de ellas, 6 de esas 9 veces aparecen en este pasaje de Apocalipsis 20. Y más concretamente, entre los versículos 1 al 7, aparece 6 veces la palabra o la frase 1000 años. Las otras 3 veces en que aparece la frase 1000 años en la escritura, está en el Salmo 90, versículo 40, en Eclesiastés 6:6 y en Segunda de Pedro 3:8. Aquí han aparecido ya en la pantalla, las podemos leer. Salmo 94 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Eclesiastés 6:6 dice: porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Y segunda de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Como verán ustedes en estos 3 pasajes, aunque se menciona la frase 1000 años, está hablando de cosas diferentes, pero en los 3 pasajes se entiende que se está usando en un sentido figurado, en un sentido metafórico, en un sentido alegórico, que no se está hablando literalmente de lo que nosotros conoceríamos como 10 siglos, porque 1000 años delante de tus ojos, dice el Salmo 94, son como el día de ayer que pasó. Es una expresión poética, no está hablando exactamente de la equivalencia 1000 años igual a un día, tampoco segunda de Pedro 3:8 lo hace. Eclesiastés simplemente se refiere a una expresión de decir, aunque alguien viviere muchísimo, 1000 años 2 veces, es decir, 2000 años, y no ha gustado el bien, de todas maneras va al mismo lugar. En fin, es en un sentido totalmente metafórico que se usa en la escritura, al menos claramente en estos 3 pasajes, la frase 1000 años. Por otro lado, la mayoría de los números que aparecen en Apocalipsis tienen un sentido metafórico. El número 7 lo hemos mencionado muchas veces, el número 144,000, que lo hemos mencionado también, ya hemos hablado de él, el mismo número 666, famosísimo, hemos hablado también del sentido figurado que tiene. Entonces, yo me preguntaría, ¿por qué habría de ser esta la excepción? Y miren, toda esta introducción y toda esta explicación es para tratar de dejar establecido que cuando Apocalipsis 20, de los versículos 1 al 7, menciona hasta en 6 ocasiones la frase 1000 años, lo está haciendo en un sentido metafórico, no lo está haciendo en un sentido literal, no lo está haciendo en un sentido estricto, sino en un sentido figurado. Bien, sigamos adelante. Sobre estos 7 versículos de la Biblia, hay principalmente 3 corrientes de interpretación bíblica que voy a tratar de explicarles de una manera lo más sencilla que pueda. Voy a usar unos esquemas que encontré en internet y que voy a hacer uso de ellos con permiso de sus autores, para tratar de explicar digamos que las 3 grandes corrientes que han habido o que hay sobre todo actualmente en cuanto a interpretación bíblica, en cuanto a interpretación apocalíptica, con esta frase de 1000 años. Y la primera de ellas
es la que, y la menciono así por el orden, a lo mejor de las expresiones, vamos a hablar del premilenialismo, ¿sí? ¿Qué es esta corriente doctrinal con respecto al milenio? Bueno, ya ahora que entremos a leer el texto, van a ver ustedes cómo se mencionan 1000 años. Bien, en esta corriente de interpretación, algunos hermanos en Cristo, amados hermanos nuestros, aunque no compartimos esta corriente de interpretación, dicen, y aquí está el esquema, que digamos que el tiempo ellos lo pueden dividir en dos o en tres grandes eras, tomando como referencia la primera venida de Cristo. Aquí lo estoy señalando con el cursor. Antes de la primera venida de Cristo, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se habla de la era de Israel. A partir del nacimiento de Jesucristo, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la era de la iglesia, que es en la que estaríamos viviendo actualmente, y que esta era de la iglesia va a terminar con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser precedida, según esta corriente de interpretación, por un periodo de 7 años conocido como la Gran Tribulación. Al final de estos 7 años, que ellos dividen, por cierto, también en 3 años y medio y 3 años y medio de Gran Tribulación, hemos hablado también ya algo de eso en clases anteriores. Después de esto, para ellos comienza un periodo literal de 1000 años, al cual le llaman milenio. 1000 años en los cuales, según ellos, Jesucristo va a estar presencialmente, físicamente, reinando desde Jerusalén. Al cabo de estos 1000 años, el diablo, Satanás, va a ser soltado, va a engañar a las naciones, y entonces va a venir el juicio final y comienza la nueva creación. Espero haber explicado esto. ¿Dónde queda insertado el milenio de acuerdo con esta interpretación? Bueno, en primer lugar, queda considerado como un periodo literal de 1000 años, es decir, 10 siglos, en los cuales el Señor Jesucristo estará reinando en esta tierra solo por 1000 años, después de su regreso, y terminarán esos 1000 años con el juicio final. ¿Por qué se llama premilenialismo? Bueno, porque el regreso de Cristo, la segunda venida del Señor Jesucristo, lo ponen antes de esos 1000 años. Pasemos a la segunda corriente de interpretación bíblica al respecto. Bueno, para esto déjenme decirles, perdón, antes de avanzar, dentro de esto que yo acabo de explicar, hay diferentes corrientes también. Por ejemplo, hay un premilenialismo histórico, hay un premilenialismo dispensacional. No me voy a meter ahorita a hablar de eso, a explicar eso, porque no quiero confundir más a los que se estén acercando por primera vez al tema. Dejémoslo ahorita así, premilenialismo, aquellos que dicen que el milenio es un periodo literalmente de 1000 años y que la venida de Cristo, la segunda venida del Señor Jesucristo, es antes de ese milenio, marca básicamente el comienzo de ese periodo literal de 1000 años. En el postmilenialismo también hay variantes, y digamos que esta es una de ellas, tal vez la más conocida. Ellos hablan también de un periodo de 1000 años literales, ¿sí? Aunque algunas variantes del postmilenialismo dicen que no es literal este periodo de 1000 años. Establecen también, igual que todos nosotros, la primera venida del Señor Jesucristo como un evento parteaguas en la historia de la humanidad. El año 70 después de Cristo aquí está marcado porque hubo un evento tremendamente significativo, que fue la destrucción de Jerusalén por parte del ejército romano, por parte del general Tito más específicamente, entre el año 68 y el año 70 de nuestra era, y el templo de Jerusalén, el segundo templo de Jerusalén, que había sido levantado por la dinastía
de los Herodes, fue destruido totalmente y hasta la fecha no ha sido vuelto a levantar. De acuerdo con esto, todo este periodo entre la primera venida de Jesucristo y el inicio del milenio está caracterizado por un evangelismo, por una expansión y alcance gradual del mundo con el evangelio, y que va a terminar o va a concluir este periodo indeterminado, ya llevamos 2000 años de él, va a terminar con otro evento, que es la conversión de Israel, la conversión masiva de Israel. Otra característica de estas corrientes de interpretación bíblica es que le siguen dando a la nación de Israel un lugar preponderante dentro de la historia de la iglesia, de la historia de los acontecimientos que vienen ocurriendo. Entonces, bueno, esa es la corriente de interpretación del postmilenialismo. La conversión de Israel da inicio a un periodo literal de 1000 años que termina con la segunda venida de Cristo. Y entonces aquí entendemos por qué se le llama postmilenialismo, porque colocan la segunda venida de Cristo al final de ese periodo de 1000 años. Y entonces comienza la nueva creación y comienza la eternidad. Hay una tercera corriente de interpretación que se le ha llamado amilenialismo, aunque los que compartimos esta corriente, muchos no estamos tan de acuerdo con el término amilenialismo, porque el prefijo a es privativo, habla de ausencia de, o de falta de, o de negación de. Aquí se entendería amilenialismo como sin milenio. Y sí creemos que haya un milenio, solamente creemos que no es literal, que es en un sentido figurado, que es en un sentido metafórico. La frase 1000 años. Algunos han dicho, y hace poco que escuché este término, sería más adecuado hablar de inmilenialismo, como dentro de, porque nosotros creemos que estamos dentro del milenio. ¿Qué es lo que entendemos? Y ahora que estudiemos este pasaje, vamos a tratar de explicarlo un poquito más, como esos 1000 años es el periodo no de 1000 años literales, sino un periodo muy largo de tiempo entre la primera venida y la segunda venida del Señor Jesucristo. Es decir, lo que le llamamos el periodo de la iglesia. El año 70 sigue siendo muy significativo por lo que ya expliqué hace un momento. El nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el parteaguas en la historia de la humanidad. A partir de este tiempo en el cual Satanás es encarcelado, como lo vamos a explicar un poco más adelante, es todo el periodo de la iglesia. ¿Cuándo termina este periodo de la iglesia? Termina con la segunda venida del Señor Jesucristo, que coincide con el juicio final, que coincide con la resurrección general, y a partir del cual da comienzo la nueva creación que también le llamamos eternidad. A esta posición, que es la que compartimos la mayor parte de las iglesias reformadas, se le ha llamado amilenialismo, y entendemos entonces los 1000 años en un sentido figurado totalmente. Nosotros creemos, y yo estoy convencido de esto, que nosotros estamos viviendo el día de hoy dentro de esos 1000 años, dentro de ese periodo de 1000 años del que habla la escritura. Ok, continuamos. Una vez hecha esta explicación, esta aclaración, creo que podemos entrar un poquito con más libertad y con más entendimiento a el estudio de esta parte del Apocalipsis. Bien, así que ahora sí, vamos a comenzar con la primera parte, a donde hablamos de que el dragón es atado. Y vamos a leer primero de los versículos 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo
y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bien, vayamos por partes. Dice el versículo 1, dice Juan en esta visión que él está viendo: vi un ángel que descendía del cielo y traía dos cosas. Traía una llave, la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Fíjense que ambas expresiones, llave y cadena, nos están hablando de sometimiento, de someter a algo. Tal vez para nosotros en nuestra cultura occidental del siglo XXI, una llave tiene el sentido de que sirve para asegurar algo, para poner bajo llave algo como resguardo para que no se lo roben, a lo mejor como resguardo de nuestra casa para que no entren los ladrones. En fin, la cadena tiene un sentido más restrictivo todavía, como cuando alguien está metido en la cárcel, privado de su libertad y tiene que estar en cadenas. A veces decimos que está encadenado en prisión. Bueno, pero habla siempre de sometimiento. Y vemos que este ángel que Juan ve descender del cielo tiene la llave del abismo. Hemos hablado ya del abismo también en capítulos anteriores, y es una referencia directa al infierno, al lugar de condenación. Y nos dice después en el versículo 2 que este ángel que traía esta llave del abismo y que traía esta cadena en la mano hizo varias cosas que yo he resumido aquí en este tercer párrafo. He resumido los verbos o las expresiones que se usan: prendió, ató, arrojó, encerró, selló. ¿A quién? Al dragón, a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás. ¿Esto de qué habla? Habla de sometimiento, habla de alguien que fue sometido. Y miren, en este versículo nuevamente se usan las 4 expresiones como para que no nos quede duda de a quién se está refiriendo. Al dragón, el dragón que aparece en Apocalipsis capítulo 12, a la serpiente antigua, que aparece desde Génesis capítulo 3 y que también se le llama en otras partes de la escritura, principalmente en los profetas, se le llama diablo y se le llama Satanás. Es la misma criatura, es el mismo personaje maligno. Y dice que entonces fue prendido, atado, arrojado, encerrado y después puesto un sello sobre de él durante 1000 años. ¿Y qué significa? ¿Qué significa esto? Déjenme regresarme un poco. ¿Qué significa esto de que haya sido atado, de que haya sido sometido? Bueno, el enemigo, que es otra forma en la que nos referimos a veces al diablo, ha sido vencido total y completamente por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo vino, cuando el Señor Jesucristo se encarnó, estuvo en este mundo, caminó en medio de nosotros, él dice en Juan 10:10, y hablando del diablo, dice que el ladrón, es una forma en la que se refiere a Satanás, dice: no vino sino para hurtar, matar y destruir. Dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice en otra parte de la escritura que él vino para deshacer las obras del diablo. Él vino, en otras palabras, a atarlo, a vencerlo, a prenderlo. Acabo de escuchar hace poco este ejemplo que me parece muy ilustrativo para el caso que estamos hablando. Hacían referencia a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial hubo 2 grandes ejes que se enfrentaron. Uno conocido como el eje Berlín-Roma-Tokio, que estaba encabezado por Alemania, y más específicamente por Adolfo Hitler,
que arrasaron prácticamente con toda Europa, dominaron prácticamente toda Europa de una manera cruel, de una manera vil. El nazismo creo que es una de las mayores vergüenzas que tiene nuestra humanidad en la historia moderna sobre todo. Y el otro bloque conocido como los aliados, países como Inglaterra principalmente, Francia, en su momento Estados Unidos, cuando comienza con la guerra, Rusia también era parte de este bloque aliado. Y bueno, sabemos quién ganó la Segunda Guerra Mundial. La ganaron los aliados, el bloque de los aliados, pero no sin una terrible lucha, sin una terrible guerra conocida como la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo cae el bloque Berlín-Roma-Tokio? ¿Cuándo realmente se considera o consideran los historiadores de la Segunda Guerra Mundial que cayó en algo que lo conocen como el día D, que fue el día en que todos los aliados en una maniobra militar enorme desembarcan en las playas de Normandía, en Francia? Casi todos los historiadores están de acuerdo en que ese día, el día D, cayó el bloque del nazismo encabezado por Alemania. Pero saben que entre el día D y la caída realmente de Berlín pasaron todavía muchos meses, pasó buen tiempo todavía, en el cual hubo todavía muchas batallas, en el cual hubo todavía muchos muertos, mucha destrucción, pero en la cual ya el avance de las tropas aliadas ya fue imparable. Tanto desde Normandía como desde Rusia, desde Moscú, los aliados en un movimiento de pinza iban avanzando sobre Berlín. ¿Por qué pongo esto como ejemplo? Para tratar de explicar esto. Satanás fue vencido en el día D, cuando el Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y a partir de ese momento, Él está maniatado, Él está limitado, Él está atado verdaderamente, aunque no ha sido totalmente destruido. La caída de Berlín no ha llegado todavía. ¿Cuándo va a llegar esa caída? Cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, establezca plenamente su reino, y entonces el Hades, es decir, la muerte, y Satanás sean eliminados, sean destruidos, y el mal sea eliminado totalmente de esta tierra. Nosotros en este periodo conocido como, metafóricamente, como 1000 años que estamos viviendo en una era en que los demonios siguen estando activos, siguen haciendo mal, siguen engañando, siguen perjudicando, pero no con toda la libertad que podrían tener si Satanás estuviera desatado. Y fíjense que el mismo Señor Jesucristo habló de esto, Marcos capítulo 3, versículos 23 al 27 dicen lo siguiente: y habiendo llamado a sus discípulos, el Señor Jesús, después de haber tenido una polémica con los fariseos, dice, habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Porque es de lo que lo acusaban los fariseos. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Fíjense bien cómo aquí el Señor Jesucristo se está refiriendo al enemigo como el hombre fuerte que es atado y que es atado por él. Esta es una de las referencias que nos permite entender esta expresión que se encuentra en Apocalipsis 20. Espero que me vayan siguiendo en todo esto. Entonces, Jesús ató a Satanás, el dragón, desde que lo venció en la cruz. Por eso el evangelio puede ser predicado en la actualidad. Por eso el evangelio sigue avanzando, aunque con luchas, así como los aliados después del día D,
con luchas, vamos batallando, vamos en esta guerra espiritual, pero el evangelio está avanzando cada día. El reino de Dios sigue siendo extendido cada día, porque Satanás está atado, el Señor lo ha atado. Entonces, 1000 años en sentido metafórico son simplemente muchos años, como ya lo hemos mencionado, muchos años indeterminados. En su tiempo, Satanás, el enemigo, será desatado, dice aquí al final del versículo 3, por un poco de tiempo. ¿Cuándo? Cuando fuese, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, es decir, hasta que termine este periodo. Entonces, ¿cuándo va a ser desatado por un poco de tiempo Satanás? Al final de esta era, poco antes de que venga el Señor Jesucristo. Tal vez durante esa época que entendemos como el incremento de la gran tribulación, porque creemos que ya estamos en la gran tribulación, pero va a haber una época de mayor recrudecimiento de esa gran tribulación, de mayor persecución de la iglesia de Jesucristo, de mayor prueba sobre la iglesia de Jesucristo. Será ese tiempo cuando Satanás sea desatado por un breve tiempo, por un poco tiempo. No podemos determinar tampoco ese tiempo, pero la Escritura aquí nos dice claramente que será por un poco de tiempo. Avanzamos. Llegamos a la segunda parte, que va de los versículos 4 al 10. Es un poquito más extensa que la anterior. Y comenzamos leyendo el versículo 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que a esta parte le hemos puesto los sentados en el trono. ¿Quiénes son los sentados en el trono del versículo 4 que acabamos de leer ahora? Bueno, deben ser sin duda los mismos de Apocalipsis 4:4 y los mismos de Apocalipsis 11:16. Si ustedes recuerdan, Apocalipsis 4:4 ya apareció ahí en sus pantallas. Dice, y alrededor del trono, estamos en Apocalipsis 4, en aquella visión de la adoración celestial, dice Juan, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. En otro capítulo, bastante más adelante, capítulo 11, versículo 16, vuelve a mencionarlos y dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Creemos y estamos convencidos de esto, que es el pueblo de Dios. Es la iglesia que reina junto con Cristo en este momento en el cielo y en la tierra. Hay una iglesia que ya es la iglesia glorificada, que ya es la iglesia triunfante, que está formada por todos aquellos creyentes en Jesucristo que a lo largo de los siglos han partido, han muerto y están en este momento con el Señor Jesucristo. Pero también la iglesia que está aquí en la tierra, la formada por los creyentes que aún vivimos, que aún estamos en este peregrinaje, pero que estamos reinando ya con Él. Efesios capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, dice, y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y también aquí Pablo está hablando en un sentido metafórico, aunque también en un sentido muy real. Hay parte de nuestros hermanos, parte de la iglesia de Jesucristo, que ya está literalmente con el Señor en los lugares celestiales, sentados, es decir, reinando con Cristo Jesús. Pero hay otra parte de la iglesia que en un sentido metafórico solamente ya también estamos en los lugares celestiales, en un sentido espiritual,
y en un sentido escatológico, en algo que esperamos todavía para los últimos tiempos, pero que ya estamos reinando con Cristo Jesús. Y cuando reinamos con Cristo Jesús, quienes estamos aquí en la tierra, cuando predicamos el evangelio, cuando podemos compartir con alguien más de la palabra de Dios y esa persona a través del poder de la palabra viene a los pies de Jesucristo y se convierte a Jesucristo y deja el reino de las tinieblas o es rescatado del reino de las tinieblas para venir al reino de la luz de Cristo. Ahí estamos reinando juntamente con Él, en esos actos, en esas acciones, cuando reprendemos con la autoridad de Jesucristo las artimañas del enemigo, cuando ponemos las manos sobre algún enfermo, oramos por él y el Señor lo sana porque es su voluntad, no porque es la nuestra, sino porque es la voluntad de Él, pero que nos usa para hacer esto. Estamos reinando juntamente con Él. Cuando los valores del reino y los valores bíblicos y los valores del cristianismo los ponemos en práctica en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de negocios, en nuestras relaciones laborales. Cuando hacemos eso, estamos reinando juntamente con Él. Y hago toda esta explicación para tratar de explicar que cuando aquí la Escritura está hablando de estos que se sentaron en tronos y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, está hablando del pueblo de Dios, está hablando de ti, de mí y de quienes han sido ya glorificados con Él también. Segunda pregunta que nos viene en este versículo: ¿quiénes son los decapitados? Del mismo versículo 4. Y esta expresión decapitados en otras partes de la Escritura es traducido simplemente como muertos, aunque si bien la palabra usada aquí en este versículo 4 de Apocalipsis 20 se puede traducir más como decapitados literalmente, está hablando de aquellos que han sufrido o que están sufriendo en este momento también persecución por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que están sufriendo tribulación, que están sufriendo angustia, que están sufriendo desprecio, que están sufriendo discriminación, que están sufriendo ostracismo social debido al testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Es decir, no debemos entenderlo solamente como los mártires que ya partieron o que ya murieron físicamente, sino también como aquellos que están sufriendo ese martirio en todas estas formas que acabo de explicar ahora, actualmente, en este momento y en esta tierra. El mismo versículo nos dice qué son los que aquí se describen como decapitados. Son los que, número 1, dan testimonio de Jesús. Número 2, dan testimonio de la palabra de Dios. Número 3, no adoraron a la bestia ni a su imagen, y ya hemos explicado quién es esa bestia. Número 4, no recibieron su marca, y también ya hemos explicado en qué consiste esa marca y de qué se trata eso de recibirla. No quiero detenerme más en cosas que ya hemos tratado en clases anteriores. Y número 5, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, un tiempo indeterminado de años que lo podemos prolongar hasta la eternidad incluso. Y entonces, por eso dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Son los mismos representados por los que están en los tronos. Es el pueblo de Dios, es la iglesia, reinando junto con Él en el cielo y en la tierra, como lo mencionaba hace un momento. Son los mismos que Juan vio a la apertura del quinto sello en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, que ahí lo he puesto en la pantalla también. Espero que lo vean, que no lo tape el recuadro donde está mi imagen del video. Ya, Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello,
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. A la apertura del quinto sello de aquel rollo que estaba sellado con 7 sellos. Son los mismos. Recuerden que el Apocalipsis tiene una narrativa circular que muchas veces cosas que ya nos dijo en otra parte del libro nos las vuelve a narrar o lo vuelve a expresar de una manera diferente en otras partes del libro, pero que se refiere al mismo evento, al mismo hecho o a la misma circunstancia, como en este caso. Sigamos avanzando. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y acá la pregunta que seguramente surge es, ¿quiénes son los otros muertos? ¿Quiénes son? ¿A quiénes se refiere? A ver, acaba de hablar en el versículo 4 de algunos que describió como vilos decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por causa y de la palabra de Dios. Pero ahora nos habla de otros muertos. Pero los otros muertos, ¿quiénes son? Sin duda, los que se mencionan los que no se mencionan en el versículo 4, los que continuaron muertos en sus delitos y pecados. A ver, ¿de qué muertos entonces estamos hablando? Efesios 1, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, y él nos está diciendo, y él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, ¿quiénes son los otros muertos? Aquellos que no resucitaron en Cristo Jesús, aquellos que no aceptaron nunca a Jesucristo, aquellos que se comportaron siempre como enemigos de Dios, aquellos de los cuales nosotros formábamos parte antes de que Jesucristo nos rescatara. Por eso Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Son los mismos a los que aquí Apocalipsis 25 se está refiriendo como los otros muertos, aquellos que no fueron rescatados, aquellos que siguen o que siguieron en sus delitos y en sus pecados, aquellos que siguieron andando en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esos son los otros muertos a los que se refiere. ¿A quiénes se refiere cuando dice esta es la primera resurrección? Porque miren, la primera parte del versículo 5 es como un paréntesis, algunos dicen es una narración parentética de paréntesis, está hablando venía hablando de los redimidos, de los que no adoraron a la bestia, de los que no recibieron su marca, de los que han dado testimonio de Jesucristo, y luego aquí hace un paréntesis, habla de los otros muertos, de aquellos que nunca recibieron a Jesucristo, y después habla de la primera resurrección, refiriéndose a aquellos de los que estaba hablando en el versículo 4. Espero que me vayan siguiendo y espero en el Señor, y es mi oración que logre yo hacerme entender en toda esta explicación. Entonces, está hablando de los mismos del verso 4, de los que habla también, por cierto, Efesios 2:6, cuando habla de la resurrección y dice, y juntamente con él nos resucitó, ya habíamos visto ese versículo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La primera resurrección
hermanos amados, es la que experimentamos cuando Jesucristo viene a nuestro corazón, cuando nacemos de nuevo, cuando experimentamos ese nuevo nacimiento del que habla Juan capítulo 3, en aquella plática del Señor Jesucristo con Nicodemo, de ese nuevo nacimiento, del que habla 2 Corintios 5:17, cuando dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la primera resurrección. Hemos sido resucitados junto con Cristo Jesús cuando venimos a Él, cuando lo recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y por eso es que el versículo 6 dice: bienaventurados, felices, 3 veces dichoso, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es decir, 3 veces dichoso, bienaventurado y apartado para Dios. Esto quiere decir santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La Escritura habla varias veces de 2 resurrecciones en varias partes de la Escritura. Por ejemplo, en Juan 5, del 28 al 29, dice: no os maravilléis de esto. Está hablando el Señor Jesucristo con sus discípulos. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esta es una resurrección. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Esa es otra resurrección para condenación. Entonces, la segunda muerte de la, perdónenme, ya me estaba yo adelantando, la segunda muerte de la que habla aquí el versículo 6 es la muerte definitiva, es la muerte eterna. No es la muerte física que al fin y al cabo todos algún día vamos a experimentar, excepto aquellos que estemos o que estén presentes cuando el Señor Jesucristo venga por segunda ocasión y seamos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Con esa excepción, todos los demás seres humanos un día vamos a morir. Se le atribuye a Benjamin Franklin esta frase que decía: en esta vida solamente tenemos 2 cosas completamente seguras. Una es que vamos a morir, y la otra es que tenemos que pagar impuestos. Él lo decía de esta manera irónica, hablando sobre lo inevitable de pagar impuestos. Hay quienes evaden impuestos y encuentran alguna forma de no pagarlos. No hay quienes puedan evadir la muerte, excepto aquellos que estén o que estemos vivos cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda ocasión. Pero la segunda muerte no es esa. La segunda muerte es la muerte eterna, aquella a la que irán aquellos que sean condenados por toda la eternidad por no tener a Cristo en su vida, por haber sido enemigos de Dios. Y dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, no tiene potestad sobre aquellos que han disfrutado de la primera resurrección en Cristo Jesús. Dice: sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y ese 1000 años, otra vez, por favor, en un sentido metafórico, no en un sentido literal. Ya estamos reinando como sacerdotes de Dios y de Cristo en este tiempo, en la actualidad, y lo seguiremos haciendo cuando partamos con Él. Entonces, ven ustedes cómo Apocalipsis capítulo 20 nos habla principalmente de esperanza, nos habla principalmente de aquello que el Señor ha prometido para su pueblo, de aquello que el Señor ha prometido para su iglesia. Hermanos, yo no quiero prolongarme mucho. Vamos a dejar el estudio hasta aquí. Sé que estamos hablando de temas muy detallados, de temas muy extensos, y entonces vamos a dejarlo hasta aquí, únicamente hasta el versículo 6, antes de seguir avanzando, lo cual haremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Así que gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios porque hemos podido acercarnos de esta manera a su palabra.
Yo quedo abierto, como siempre, a cualquier pregunta, a cualquier comentario, a cualquier duda que ustedes tuvieran. Quienes tienen mi WhatsApp pueden hacerlo a través de WhatsApp. Quienes estén viendo este video a través de YouTube, ahí mismo en el canal ustedes pueden dejar sus preguntas, sus comentarios y con mucho gusto trataremos de responderles. Que Dios les bendiga, que el Señor esté con ustedes hoy y que esté con ustedes todos los días. Bendiciones, amados.